Profesor Otto Guamaní, que me está llamando por el interno, que ya se hizo la conexión con Radio Latinoamericana, así que gracias por su preocupación. Precisamente estaba señalando que Jorge Córdoba era pues quien nos hacía estos enlaces previos y lamentablemente su estado de salud en este momento no lo permite. Bien, comencemos entonces con el comentario del día de hoy, viernes 4 de marzo del año 2022, en Radio Latinoamericana de ICA, en el programa Diálogo y Controversia que dirige el profesor Otto Guamaní Conde. Estaba señalando que los momentos que está viviendo el Perú no son necesariamente de tranquilidad y todos estamos de alguna forma, en principio, preocupados porque la situación política de todas maneras tiene una conexión con lo que a nivel económico, en el día a día, puede afectar y de plano esto ya se está evidenciando, a pesar de que el precio del dólar, como saben ustedes, no se ha disparado, sino más bien ha bajado, lo cual debería significar que no tengamos como referencia el precio del dólar, sino que hay otros factores, como por ejemplo podría ser la especulación. Pero quisiera concatenar, quisiera empezar, mejor dicho, planteando dos aspectos que me parecen básicos ponerlos en agenda. Un primer aspecto ya lo había referido nuestro director, el profesor Otto Guamaní, aquí en Diálogo y Controversia de Radio Latinoamericana, cuando él hace mención al análisis político de las últimas horas del analista político Steven Levinsky. Steven Levinsky es un politólogo egresado de la Universidad de Harvard, pero afincado en el Perú, muy conocedor del vaivén, no solo, digamos, de esta derecha, pues, vacadora, que es la que está en este momento manejando la agenda, sino que en general Levinsky conoce el mundo académico, quienes están en capacidad de hablar de manera objetiva y neutral de la realidad política peruana. Y en ese sentido, rescato del comentario que acaba de hacer Otto Guamaní respecto al politólogo Esteban Levinsky, cuando él, por primera vez, porque nosotros analizamos los comentarios de él y de otros politólogos, tanto peruanos como extranjeros, respecto a la realidad peruana, rescato que Levinsky diga algo que seguramente le ha sido muy difícil decirlo o escribirlo, en el sentido de que de nada vale que estemos impulsando, o mejor dicho, que la DBA esté impulsando la vacancia del presidente Castillo, cuando lo que podría venir es mayor gobernabilidad, mayor ingobernabilidad, mayor dosis de ingobernabilidad. De todos los comentarios que le hemos leído a Levinsky, me parece que estas líneas hacen la oportunidad de reflexionar. Que esto en realidad nosotros lo hemos sostenido ya hace varias semanas, en la medida en que, por ejemplo, las acusaciones inconstitucionales, que son denuncias que se plantean ante la comisión permanente y que ya la comisión del Congreso de una manera, digamos, torpe, a, teniendo, digamos, decenas de otras denuncias constitucionales, ha priorizado, o sea, están apurados. La DBA está apurada, quiere de todas maneras zafarse del presidente Castillo, ¿no? Entonces, lo está haciendo de una manera tan visible que hasta los medios que están fuera del Perú nos llaman casi todos los días para poder ir dando nuestro punto de vista. Entonces, por primera vez, repito, el politólogo Levinsky, por primera vez, se da cuenta de lo que sus amigos de la derecha
han provocado, porque recuerdo a la opinión pública nacional y al propio señor Levinsky que el 23 de abril del año 2021, 23 de abril del año 2021, respecto a las candidaturas presidenciales, entre las que obviamente ya se tenía que analizar lo que vendría después con el profesor Pedro Castillo, respecto a Keiko Fujimori, ¿qué decía el señor Levinsky? Que la gestión del señor Castillo sería la más débil. O sea, su pronóstico se ha cumplido, se está cumpliendo. Pero claro, ¿por qué estamos en el momento que estamos? Porque no existe la más mínima tregua por parte de la derecha en su objetivo de lo que no pudo vencer en las ánforas, lo quiere hacer mediante una ofensiva mediática y legal que se llama el lawfare. Dicho esto, paso al segundo enfoque de esta mañana en Radio Latinoamericana. Lo segundo es algo que nos parece necesario desarrollar siendo el que habla, como es público y notorio, porque uno no debe ocultar su ideología, a diferencia de los periodistas de Lima que dicen ser independientes, por ejemplo, el programa Veto a Mentir y los otros programas de Villex Televisión, ellos dicen que son independientes, ¿no? Pero ¿quién les puede creer que son independientes? Entonces nosotros desde ICA, desde Radio Latinoamericana, asumiendo que siendo simultáneamente periodistas, pero hombres ideológicamente, desde el punto de vista político, identificados con la izquierda, queremos hoy día cuestionar el desencanto que se viene produciendo en el análisis político y en el activismo cotidiano y por supuesto en las intervenciones que se puede hacer en los medios de comunicación, pero que en el caso, por ejemplo, de el doctor en sociología Héctor Béjar no es visible en los medios tradicionales, pero sí a través de su Facebook o a través de sus cuentas en internet. Se nota un desencanto, pero claro, se le sacó de mala forma a 15 días de su gestión como ministro de Relaciones Exteriores. Eso no se puede negar. Pero lo que necesitamos, no solo a nuestro amigo el licenciado Héctor Béjar, sino a varios líderes de izquierda que en estos momentos están pasándose a la otra vereda. Es decir, si Levinsky, un politólogo que siempre trabajó en alianza con la posición de derecha, se da cuenta, el señor Levinsky se da cuenta que de nada va a contribuir para la gobernabilidad del país, que al final es lo que nos interesa a todos. De nada serviría una vacancia al actual presidente Castillo, absolutamente de nada. Lo contradictorio es cómo líderes del peso, de la estatura, de la experiencia, de la calidad, líderes de izquierda, como el sociólogo Héctor Béjar, con su silencio o con intervenciones de alguna forma poco visibles, pero dan a entender que no les digamos, genera de alguna forma preocupación el tema de la vacancia presidencial. Entonces, esa es nuestra segunda preocupación en este enfoque, porque con el silencio, con la despreocupación, con el alejamiento, entonces estamos permitiendo que se fortalezca la tesis de esta DBA, derecha bruta y achorada, que lo único que quiere es la vacancia. Pero no es solamente Héctor Béjar, es también Avelino Guillén,
hombre que tenemos que admirar por su comportamiento como fiscal, porque fue él el que con su escudriñamiento y con su capacidad logró demostrar que sí habían elementos para poder sancionar al expresidente Fujimori que cometió delitos de lesa humanidad. ¿Quién no va a reconocer a Avelino Guillén como fiscal? ¿Quién no va a tener, digamos, válido en su memoria, porque la memoria colectiva es fundamental en una sociedad, pero lo que hizo con una mano nuestro amigo, el abogado Avelino Guillén, quien incluso, saben ustedes, fue agredido por integrantes de la resistencia, que no son solo los que salen a gritar en la calle, sino también gente que puede tener un Mercedes-Benz, pero son miembros de la resistencia. Agredieron al abogado Avelino Guillén cuando no era ministro. Entonces, su resentimiento, igual que Héctor Béjar, se da a partir de, eh, digamos, su salida como ministro de Justicia. O el caso de nuestra amiga, ustedes saben que yo he tenido, digamos, militancia activa en el partido Frente Amplio. Nuestra amiga Mirta Vázquez del Frente Amplio, ex premier, ex primera ministra, igual, en esa misma posición, cuando en realidad, si uno tiene un cargo, vale decir, Luis Aquija es convocado a un cargo, mientras que estoy en el cargo, hablo bien de la gestión del presidente Castillo. Me sacan de ministro, me expulsan por las razones que sea, con razón o sin razón, y empiezo a ponerme en la otra vereda. Eso no es correcto. Eso es lo que quiero hacer presente el día de hoy, viernes 4 de marzo del año 2022, a través de los 103.3 de Radio Latinoamericana en Ica, Perú. No es correcto que desde la izquierda tengamos el mismo comportamiento que tanto hemos recusado durante décadas a la derecha. Es decir, estoy en un cargo, soy lo máximo. Me sacan del cargo y me vuelvo adversario, enemigo, sin darnos cuenta que la gobernabilidad precisamente parte por entender el momento, la coyuntura. Fíjense, por ejemplo, en el caso de el señor Avelino Guillén, la discrepancia era por el tema de los ascensos, recuerdan, en la Policía Nacional. Pero no solo eso, e incluso una de las iniciativas de la señora Patricia Chirinos, que no solamente una, sino ya van dos intentos de vacancia presidencial, uno de los argumentos se refiere precisamente a que las cosas, según ella, no están suficientemente legales o claras y que hay una injerencia, una intervención del presidente de la República respecto a los ascensos, tanto en el ámbito policial como en el ámbito militar. Y díganme ustedes, ¿cuántos ex militares tenemos en el Congreso? Por lo menos 4. Un señor Montoya, que es el que sale con mayor frecuencia, un señor Quiabra, que habla por el partido de César Acuña. ¿Y qué han hecho estos 4 ex militares? Porque se les paga para congresistas, no para estar hablando de la vacancia presidencial matiné y bermú y noche, se les paga para congresistas. ¿Qué han hecho estos 4 ex militares por presentar una iniciativa donde se desarrolle cómo, si es que está mal lo que se está haciendo a nivel de la policía y a nivel de las entidades militares, si se está procediendo de manera incorrecta en el tema de los ascensos, ¿qué han hecho estos 4 ex militares congresistas
para poder clarificar, presentar una iniciativa, un proyecto de ley que evite estos supuestos cobiliteos con que se le está acusando al presidente Castillo. Eso tampoco la prensa de Lima no lo dice, porque la prensa de Lima más bien lo pone a Quiabra como un hombre, digamos, de posiciones enérgicas que quisieran ver ustedes que estos señores periodistas quisieran ver en el presidente Castillo. Pero el presidente Castillo es de otro costal, pues. El presidente Castillo no es Alan García. Y muchos de los periodistas que lo cuestionan hacen un innecesario confrontamiento a los comportamientos de los anteriores gobernantes. Con oratoria no es como se gobierna. Con oratoria se ganan elecciones, pero estamos ahora en un momento donde se empiezan a verificar todos los actos de corrupción que no se quieren ver y solamente se quiere ver el que en su imaginación, en su desesperación por no querer ser encarcelada, porque hay que hablar claro, la desesperación de Carilín López con su abogado Nagasaki a echar barro a medio mundo, y eso se tiene que investigar, y ahora el señor Nagasaki solamente busca decir de que eso no salió de la Fiscalía de Lavado de Activos, sino de otras fiscalías. Eso no interesa. Lo que interesa es que la condición de aspirante a colaborador eficaz, desde mi punto de vista, quienes lo van a calificar ya no van a tener el suficiente nivel de neutralidad porque ya han visto todo lo que ha provocado una declaración de Karenín López en la prensa, que bueno, la prensa, pues saben ustedes, se ceba ante una situación, la pone, digamos, como algo ya dado, cuando quien tiene que investigar siempre